Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de clases que vamos a estudiar lo que es el Pirkei Avot, Masejet Avot, de todos los tratados de la Mishnah, el único que habla de lo que es ética, musar, comportamiento humano, es Masejet Avot. Cuando una persona estudia Masejet Avot, le da un sentido especial a su vida, ya que son consejos escritos por nuestros Jajamim hace aproximadamente 2000 años y que en realidad ayudan mucho a superarse en la vida de la persona. Esta Mishnah, esta Masejet, este tratado de Avot, habla principalmente de las mitzvot, de los preceptos que hay entre uno y el compañero. Nosotros sabemos que en la Torah hay preceptos entre uno y Hashem, como lo son el rezo, el cuidar Shabbat, el no comer ciertas cosas que la Torah nos prohíbe comer. Y hay comportamientos que debe tener uno con el compañero. Y es obvio que todas las mitzvot, aún las mitzvot que son entre uno y Hashem, nos benefician también en este mundo. Si una persona busca, siempre encontrará qué beneficio tiene esta mitzvah. Por ejemplo, el tefilín, aunque es una mitzvah conmigo, entre yo y Hashem, claro que me otorga beneficio en este mundo, me da paz, me da tranquilidad, me conecto con mi Creador. El Shabbat, lo que es esa unión familiar, ese desconectarse de todo y poner un stop en la semana, y así sucesivamente en todas las mitzvot. Si nosotros buscamos un beneficio material, claro que lo encontraremos. Sin embargo, lo principal de las mitzvot entre uno y Hashem, ¿para qué es? Para conectarme con mi Creador. Al margen si encuentro o no ese beneficio, esta mitzvah tengo que hacerla. Aquí Pirkei Avot, esta Masejet que vamos a estudiar es Ben Adam la Javero, que habla principalmente los preceptos que hay entre uno y su compañero. El comportamiento que uno tiene que tener consigo mismo y con los demás. Pondremos un ejemplo. La humildad es una de las virtudes más grandes que puede tener un ser humano. No sentirse superior a los demás. Como dice el pasuk, el versículo, Toavat Hashem kol gevalev. Es una abominación de Dios, toda aquella persona que aún en su corazón se siente más que los demás. Sin embargo, hay una Mishnah más adelante, en Pirkei Avot, que nos dice, Al te'ir rasha bifnei atzmecha, no te consideres tan malvado. Si te pasas de humilde, puedes correr el riesgo de considerarte a ti mismo que no vales nada, y automáticamente no vas a tener la fuerza para emprender, para hacer las cosas, porque vas a pensar, de por sí, soy un rasha, de por sí, mis acciones no valen delante de Dios. Por eso te dice, no, por un lado tienes que ser humilde, pero por otro lado no tienes que verte malvado a ti mismo. Una persona que aplica los consejos de nuestros Jajamim, que están en esta Masejet Avot, va a ser querido por los demás, va a tener una mejor calidad de vida, va a sentirse mejor consigo mismo. ¿Por qué esta Mishnah, esta Masejet, se llama Masejet Avot? Todas las Masejtot, los tratados que hay en la Mishnah, en su nombre encierran el tema. Por ejemplo, hay Mishnah Masejet Shabbat, que obviamente habla de Shabbat. Hay Berajot, hay Megillah, que habla de Purim. Hay Pesachim, que habla de Pesach. Y así sucesivamente, cada Mishnah tiene su nombre que indica el tema. Esta Mishnah, ¿por qué se llama Avot? Porque la persona a veces tiende a pensar que los valores humanos, eso no es parte de la religión. Lo que nosotros recibimos de nuestros avot, de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y luego Moshe recibió la Torah de Hashem, eso nada más recibió los valores que son entre uno y Hashem. Pero el comportamiento humano generalmente no lo relacionamos a eso. Por eso la Mishnah se llama Avot. Este comportamiento digno de cada ser humano, cómo hay que comportarse, cómo hay que tratar a los demás, cómo hay que valorarse a uno mismo, esto también fue recibido de nuestros padres. Porque así como hay que asemejarse a Hashem y apegarse a Él por medio del cumplimiento de las mitzvot, también hay que asemejarse a Hashem en el comportamiento de Él. El Ramjal, en el libro Mesilat Yesharim, un libro muy conocido de ética judía, dice en la introducción sobre el pasuk, ¿qué pide Dios de ti? Kim
Ma Hashem Elokeja Shoel Meimach, ¿qué le pide a Kadosh Baruj Hu a la persona? La Lejet Bechol Derajab, ir en todos sus caminos, apegarte a Él, asemejarte a Él. Así como a Kadosh Baruj Hu es bondadoso con los demás, tú también debes serlo. De Dios nada más sale bondad. Aunque a veces nosotros veamos cosas que se nos dificultan entender qué tiene esto de bondad. Es como aquel padre que lleva a su hijo a lo mejor al doctor, o le hace ciertas cosas que le duelen, o lo lleva a alguna terapia, fisioterapia, para regular aquel miembro que se fracturó, o que quiere echarlo a andar correctamente. Y al hijo le duelen estos movimientos. Sin embargo, nosotros sabemos que el papá lo hace por el bien del hijo. De Dios sale nada más bondad. Que nosotros no siempre lo veamos así, eso no quiere decir que no sea bondad. Es por falta de entendimiento de nuestra parte. Igualmente, si tú quieres apegarte a Hashem y ser bondadoso con los demás, ser paciente, ser amable, hablar con todos aquellos que te rodean con un tono de voz dulce y agradable, eso también es apegarse a Hashem. Y estos son los consejos que veremos en Masejet Avot. Vamos a comenzar a leer la Mishnah y yo les aconsejo a todos ustedes, queridos televidentes, que consigan un libro de Masejet Avot. Lo puedes bajar en internet, traducido al español, en hebreo. Lo puedes comprar en cualquiera de las librerías, ya que el libro de Masejet Avot es lo más conocido. De hecho, cuando uno quiere acceder a todo lo que es ética judía, generalmente se comienza con Masejet Avot. Y es la única Mishnah de todas las Masechtot que habla de comportamiento humano. Todas las demás Mishnayot, ¿de qué hablan? De leyes. La Mishnah la escribió, todas las Mishnayot, Rabbi Yehuda Anasi, que era descendiente de Hillel Azaken, y que el mismo Hillel Azaken era descendiente de David Amelech. Nosotros tenemos 6 sedarim, 6 órdenes de Mishnah. Y cada seder, cada orden, tiene varias masechtot, varios tratados. ¿Cuáles son los 6 sedarim? Los jajamim nos dan un acróstico para recordarlos. Vamos a agarrar las palabras en hebreo. Zman nakat. Zman nakat es zain mem nun. Y después nun kuf tet. Zain es zeraim. El primer tratado que de qué habla. Zeraim significa siembras. Habla de todo lo de las siembras. Hoy en día no somos agricultores, pero hay muchas leyes que sí aplican, lo que son injertos, lo que es orlá, los primeros 3 años del árbol, peá, la orilla que se deja en el campo, y hay ciertas cosas, muchas aplicables hoy en día y muchas no. Después sigue mem, moed. Moed, como su nombre lo dice, es fiestas, de todas las festividades. Habla de Shabbat, Shabbat es una de las festividades judías. Habla de Pesachim, obviamente de Pesach, Megilá. Habla de Hagigá, que eran los sacrificios que se hacían en las festividades. Y así, Yomá, Rosh Hashanah, Yomá habla de Kippur, Yomá significa el gran día, que es Yom Kippurim. Y así, cada uno de los tratados de Moed hablan de las fiestas. Después viene Nun, que es Nashim. Nashim es, la traducción literal es mujeres. Habla de todas las leyes de las mujeres, de que un hombre tiene con la mujer, lo que es el kiddushin, el casamiento, el divorcio, la ketubá, el contrato matrimonial. Yevamot, una mujer que fallece, su esposo sin hijos, si se tiene que casar con el hermano, y está muy extenso. Después, eso es Zman, Zeraim, Moed, Nashim, y luego sigue Nakat. ¿Qué es Nakat? Es Nezikin, Kodashim, Taharot. Nezikin significa daños, cuando uno le daña al compañero, cuánto le tiene que pagar, quién tiene que pagar. Anteriormente había toros, vacas en la calle, si una persona corneó, un toro de una persona corneó al otro, se cayó a un pozo, habla de ciertas cosas en Nezikin. Y luego Kodashim y Taharot, que son los últimos 2 sedarim, que hoy en día no aplican, porque no tenemos el Bet HaMikdash. Kodashim habla de los sacrificios y Taharot habla de leyes de pureza e impureza, que varias de ellas, la mayoría no aplican hoy en día. Si yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde entonces meteríamos el Masejet Avot, que habla de comportamiento humano? No lo podríamos meter en Nashim, porque no es nada más para mujeres. El comportamiento correcto humano es tanto para hombres como para mujeres. Tampoco en Moed, en las festividades no. Esto aplica siempre. ¿En dónde lo metemos? En Nezikin, en la Mishnah que habla
así como esa Mishnah de Nezikin habla de daños uno con el compañero, también hablamos del comportamiento humano y por eso se estableció Masejet Avot en la Mishnah de Nezikin. Son todos los 6 temas que existen en la Torah. Zman, Nakat. Toda la Torah se divide en estos 6 temas que antes mencionamos. Entonces vamos a comenzar la Mishnah. Síganla, por favor, con nosotros. Y la Mishnah comienza de esta manera. Según toda la introducción que dimos, si la Mishnah habla de comportamiento humano, de consejos para la vida diaria, esperaba yo que la Mishnah comience con un consejo. Sin embargo, no comienza así. Vean cómo dice: Moshe kibel Torah mi Sinai, umsara li Yoshua, Yoshua lazkenim, uzkenim la neviim, unviim mesarua le anshe keneset hagedolah. O sea, Moshe Rabbenu recibió la Torah del Sinai, del monte de Sinai. Hashem se la dio y se la transmitió a Yehoshua. Yehoshua se la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Nada más para entender algo. Moshe Rabbenu, ¿a quién le dio la Torah? A Yehoshua. ¿Y los hijos de Moshe qué? No necesariamente los hijos tienen que heredar la Torah de su padre. Muchas veces, por ser que el padre es un estudioso de la Torah y es un Talmid Jajam, eso ayuda y beneficia a sus hijos para que también ellos estudien Torah. Pero no es como cualquier posesión material, que si el papá lo tiene, fallece, se le pasa a sus hijos. La Torah hay que ganarla con esfuerzo. Por lo mismo, lo que mencionamos antes, los 6 sedarim que son Zeman Nakat. Si agarramos las palabras Zeman Nakat y las traducimos literalmente es Zman, ¿qué es Zman? Tiempo, Nakat, agárralo, aprovéchalo. ¿Quieres agarrar Torah? ¿Quieres llenarte de conocimientos? El requisito número 1 es aprovechar tu tiempo. No porque mi papá o mi jajam, claro que eso me ayuda. Si yo tengo un papá o un abuelo o algún antepasado o de hecho algún amigo, está escrito en Pirkei Avot más adelante, cuando me apego a mis amigos aprendo de ellos. Eso me facilita el camino, pero lo principal es el tiempo y el esfuerzo que yo le invierto para superarme personalmente y espiritualmente. Los hijos de Moshe eran grandes. Sin embargo, Akadosh Baruj Hu escogió a Yehoshua. Está escrito en la Torah: Yehoshua binun na'ar lo yamish mitoch ha'ohel. Yehoshua binun nunca se apartaba del ohel, de la tienda que era el Bet Midrash, el lugar de estudios de Torah. Y por ser que él se esforzó muchísimo, Akadosh Baruj Hu escogió a Yehoshua binun para este cargo. Y después de Yehoshua pasaron a los Zekenim. Estos Zekenim que la Mishnah nos dice, estos ancianos, en realidad ellos vivían desde el tiempo de Moshe y tuvieron muy larga vida hasta el tiempo de Yehoshua bin Nun. Y estos Zekenim, Yehoshua les pasó a ellos la Torah. Y los ancianos, ¿a quién? A los profetas. Nosotros, el pueblo de Israel, teníamos profetas. ¿Qué es un profeta? El que tiene contacto directo con Hashem, que habla con él, y a Kadosh Baruj Hu le dice lo que él le quiere transmitir al pueblo de Israel. Hasta el tiempo del segundo Bet HaMikdash se acabaron los profetas. Tuvimos el primer Bet HaMikdash, que duró 410 años, después 70 años de exilio, lo que se llama Galut Babel. El primer Bet HaMikdash fue construido por Shelomo HaMelech. Y después del exilio, el segundo Bet HaMikdash, Koresh, el segundo, que era el hijo de Esther con Ahashverosh, ya que Esther con Ahashverosh se casaron, tuvieron un hijo, la famosa historia de Purim, y este hijo pues era Yehudí, era judío, porque Esther era judía, y el judaísmo se transmite detrás de la mujer. El Koresh, el segundo, él dio la orden para construir el segundo Bet HaMikdash, y el tercer Bet HaMikdash, que hasta hoy en día lo estamos esperando, que Be'ezrat Hashem se reconstruirá pronto en nuestros días. Y después vino Ezra HaSofer, uno de los líderes del pueblo de Israel, que fundó Anshe Keneset HaGedolah, fundó esta asamblea de grandes Jajamim. Eran 120 hombres muy, muy grandes en Torah. Entonces, así es la cadena. Moshe, Hashem le dio la Torah directamente en el monte de Sinai. Él se la dio a Yehoshua.
Yoshua a esos ancianos que tuvieron larga vida, los ancianos a los profetas y los profetas a los hombres de la gran asamblea. Aunque hoy en día tenemos en Israel, en Eretz Israel, tenemos también el Knesset, el famoso parlamento con 120 hombres. A lo mejor la idea surgió de este Knesset que había, pero nada que ver, ya que estos 120 hombres eran gigantes, gigantes en Torah, eran gente muy, muy espiritual, eran grandes jajamim. De hecho, para que entendamos quiénes estaban en esta gran asamblea, estaba Shimon HaTzadik, que era un Cohen Gadol, habían profetas Hagai, Zeharia y Malachi, o sea, era gente muy, muy elevada. Cuando nosotros escuchamos consejos de ellos, los tenemos que tomar con una seriedad impresionante, ya que estos consejos nos darán y nos ayudarán muchísimo en nuestra vida. Hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, pero anteriormente lo que unía el cielo con la tierra era el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash era el lugar más sagrado del mundo. De hecho, por eso no podían entrar gente impura al Bet HaMikdash. Hoy en día en el Museo de Israel, el que conoce, hay una piedra que encontraron los arqueólogos, que está escrito en idioma griego. Hasta aquí pueden entrar los impuros, porque por ser que una persona tenía alguna impureza, y la impureza es consecuencia del pecado de Adán Arishon, porque como Adán Arishon pecó, entonces existe la muerte en el mundo, eso haría un choque en el lugar del Bet HaMikdash. De hecho, esa piedra que se encontró en Eretz Israel, que encontraron los arqueólogos, hay otra en Turquía, también en un museo más grande todavía, que también la encontraron. Estos jajamim de Anshe Knesset Agdolá, estos hombres de la gran asamblea, decían 3 cosas. Dice la Mishnah, Hem Ambru Shelosha Devarim. Ellos dijeron y nos enseñaron 3 declaraciones. Número 1, Hevu Metunim Badin. Sean cautelosos y pacientes al emitir un juicio. Beheaimidu talmidim arbe. Y formen muchos estudiantes. Beasu seyag la Torah. Y hagan una barda, un cerco en torno de la Torah. Vamos a analizar estos 3 consejos. En realidad ellos dieron muchos consejos, pero en estos 3 hacían mucho énfasis. El primero es, cuando emitas un juicio, se le habla al juez, no seas precipitado, despacio, analiza. Si tú eres el juez, la persona tiende a aferrarse a su opinión y hay veces no analiza y no ve ampliamente el panorama. Analiza. Si tú eres el juez, escucha a un lado, escucha al otro. Hay veces una persona escucha solamente a un lado y ya decide, le dice no, escucha a los dos. O escucha a los dos y ya decide no, vuélvele a preguntar, a ver, entonces ¿tú qué dijiste? ¿Tú qué dijiste? Y así vuelve a analizar, porque a veces uno le dice a uno de los dos contrincantes, entonces tú dijiste esto, no fue mi intención, me refería a esto. Entonces así, cuando la persona lo hace con metinut, despacio, y va analizando cada cosa, puede llegar a mejores conclusiones. O igual un juez no puede decir, mira, la semana pasada tuvo un caso igual y dictaminamos así, entonces seguramente el dictamen va a ser igual, ¿no? A lo mejor este caso cambia. O en alajot, en leyes, hay veces alguien se entera que la ley es así, estudiaste alguna alajá, algo y sabes que la alajá es de tal manera. No puedes llegar y decir, si así es de tal manera, entonces que en este caso también, no. A lo mejor es un poco diferente. No te precipites. Y si alguien va a decir, a lo mejor yo, no aplica en mí esto porque yo no soy juez. Quiero que sepan que todos somos jueces en la vida. Todos emitimos juicios. ¿Cuánto sirve este consejo, por ejemplo, para Shalom Bait? Para llevar una casa correctamente. Una mujer que le pidió mucho a su esposo, por favor llega temprano a la casa, a tal hora. Y él le dijo, sí voy a llegar. Pasan unos minutos, no llega. Hay veces ella directamente piensa, me falló, ¿cómo puede ser que lo hizo? Yo le advertí, quiere decir que no le importa de mí, no le importa de la casa, de los niños. Paciente. Probablemente tuvo algún tema que lo limitó a llegar a la hora acordada. En los niños, muchísimas veces llegamos, vemos que está haciendo algo y directamente como padres castigamos. O ni siquiera vemos al que está llorando,
lo apapachamos y al otro que no está llorando lo castigamos. Tú no sabes. Evume tu nimbadin. Sé paciente, analiza. Primero que todo, no es nuestro tema, pero hay que saber en qué cosas hay que meterse. Hay veces hay que dejar a los niños que se arreglen solos. Pero cuando sí se necesita la intervención de un educador o de algún padre, tranquilo. Antes de emitir tu castigo con tu hijo, analiza y pregúntate, ¿por qué el niño hizo esto? Generalmente, digan la verdad, ¿cómo actuamos al educar a nuestros hijos? ¿Lo vemos desde su punto de inmadurez o lo vemos de nuestra madurez? Generalmente yo lo veo de mi perspectiva y pienso por qué lo hizo. Nada más antes de emitir cualquier cosa, pregúntate, ¿por qué el niño, por qué mi hijo, por qué mi alumno hizo tal o cual cosa? Respóndete y en base a eso emite un dictamen para él. Esto es Evume tu nimbadin. Si la persona lo analizaría, sería algo increíble en sus relaciones con los demás. También con los empleados. Es fácil, hay veces, cuando una persona tiene empleados a su cargo, llamarles la atención sin entender. A lo mejor está cansado, a lo mejor hay algo que lo molesta, que lo perturba. El segundo consejo es Vehemidu talmidim arbe. Formen muchos estudiantes. No te conformes. Hay veces uno dice, yo ya enseñé, ya hice lo suficiente. No, sigue adelante. Tú no sabes cuál va a trascender. Uno dice, no, pues yo no soy moré, no soy maestro. Todos somos maestros de alguien. Nunca te conformes con decir, yo ya enseñé lo suficiente. Rabbi Akiva tenía 24,000 alumnos y todos ellos murieron entre Pesach y hasta Lag BaOmer, que cada año todo el pueblo de Israel hacemos un luto. ¿Por qué hacemos un luto? Hubieron muchísimas matanzas, desgraciadamente, en el pueblo de Israel. No por el luto de las matanzas solamente. Primero que todo, que no fue una matanza, murieron todos por una epidemia. Nuestro luto es por la Torah que faltó en aquel entonces. Rabbi Akiva hizo un plan que esos 24,000 se expandan por todo Israel para enseñar toda la Torah a todos y posteriormente fuera de Eretz Israel. Y eso iba a cambiar todo el rumbo de la Torah en el mundo. Rabbi Akiva estando muy anciano, y de hecho no empezó nada joven a estudiar, empezó a los 40 años. Imagínense después de todo lo que logró, 24,000 alumnos no es nada fácil. Y después de un tiempo, todos, absolutamente todos fallecen. Él no tiró la toalla y perdió las esperanzas y dijo, pues ya ni modo. Él agarró otros 5 alumnos y entre ellos estaba Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baalanés, Rabbi Osea Galili, grandes jajamim. Si él no hubiera tenido este consejo, si él no hubiera dicho sigo adelante en la vida, no tendríamos hoy lo que es el Zohar HaKadosh, la fuente de la Kabbalah. Rabbi Meir Baalanés, que los jajamim dicen Stam Mishnah Rabbi Meir. Cada vez que tú estudias una Mishnah en Masejet Avot y en cualquier Masejet que no dice el nombre, generalmente en Masejet Avot dice quién lo dijo. Se refiere a este Rabbi Meir Baalanés. Aunque las Mishnayot las escribió Rabbi Yehudan así, pero cuando él no escribió a quién se refiere a Rabbi Meir Baalanés, gigante en Torah. Sin embargo, él dijo, no me doy por vencido. Lo mismo aplica en hijos. La persona dice, ya tuve suficientes hijos. Si tiene la posibilidad y tiene las ganas, siempre hay que consultar con un jajam todos estos temas, aconsejarse. Jajam, puedo tener más alumnos, ¿qué opina? Tengo que invertirle más, si no va a desatender a su familia. Igualmente en el tema de los hijos. La Torah está a favor que la persona crezca con su familia y eduque más hijos en el camino correcto. Y si se dan cuenta, la Mishnah no dice Velimdu talmidim arbe. No dice enseña a muchos estudiantes. Dice Veheaemidu, significa forma. Esto es para enseñarnos que uno debe instruir a sus estudiantes hasta que ellos sean capaces de mantenerse independientemente. La responsabilidad de un maestro no es solamente impartir conocimiento, sino más bien dar a los estudiantes un fundamento sólido de valores y principios que continuará dándoles fortaleza. Y esto también es educar a los hijos. Educar a los hijos no significa que me obedezcan cuando están delante de mí, sino aun cuando no están delante de mí, que sean con los valores. Así dice el rey Salomón, Hanoch lanar al pidarko, educa al joven según su camino. ¿Para qué? Gamki yazkin lo yasumimen. Aun cuando yazkin significa cuando envejezca literalmente, pero no se refiere a eso. Cuando crezca, cuando el niño no esté delante de mí, que también continúe. Eso es lo que mide si realmente los educamos y les enseñamos correctamente. Si ellos a su vez pueden enseñarle a los demás, si mis hijos, aunque no estén delante de mí, se comporten acorde a los valores que les transmitimos. Y finalmente, Be'asu Seyag la Torah. ¿Qué es Be'asu Seyag la Torah? Que hagan una barda a la Torah. Los jajamim no solo vienen a explicarnos la Torah, sino a hacer ciertos cercos
para no caer. Así como en lugares donde una persona se puede caer hay ciertas bardas, o hay veces hay líneas, incluso en la calle, para que al manejar no te pases. ¿Por qué no? Déjame manejar ampliamente, para que cuando tú tienes ciertas rayas no te pasas del carril, aunque tienes un cierto espacio, y así la persona anda más seguro en la vida. Los jajamim ponen ciertas bardas, y también hay mitzvot que los jajamim las establecieron. La Torah dice, Lo tasur min hadavar, asher yagidu lecha yaminu smol. La Torah dice, no solamente dice Dios, hazme caso a mí, sino no te apartes de las palabras que los jajamim ellos mismos establecieron. Por ejemplo, la mitzvah de Ner Hanukkah, de prender velas de Hanukkah, no está escrito en la Torah. Igualmente la mitzvah de leer la Megilá en Purim. Y en ambas nosotros decimos la verajá, Baruch atah Hashem, bendito Dios, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, que nos santificaste con las mitzvot y nos ordenaste. Pregunta la Gemara en Masejet Shabbat, ¿dónde nos ordenó Dios prender velas de Hanukkah? Dijo, ahí te ordenó. Donde dice, Lo tasur min hadavar, asher yagidu lecha yaminu smol. Cuando tú le haces caso a los jajamim, dice Dios, me estás haciendo caso a mí. Pero no se refiere a jajamim. Obviamente, claro que tenemos que seguir los consejos de los jajamim en cada época. Pero todas las leyes, las bardas, o aquellas mitzvot que los jajamim pudieron aumentar, esto es hasta que se cerró el Talmud, hace más de 1500 años. Es como si hay gente que dice, no, yo la verdad le hago caso a la palabra de Hashem, la palabra de los jajamim no. Imaginemos un rey que contrató un arquitecto para que construya para él un palacio digno de la realeza. Y este arquitecto a su vez puso unos constructores y él les da el plano. Este albañil, constructor, decide no seguir el plano. Entonces el arquitecto le reclama, le dice, estás faltando la palabra del rey, ¿sabes que puede ser pena de muerte? En aquel entonces los dictadores, los reyes, cualquier cosa que la persona desobedezca, había casos que era pena de muerte. A lo que el constructor responde, no, yo no le falté al rey, yo te falté a ti, tú eres el arquitecto, el rey a mí no me dijo nada. ¿Cuál es la respuesta para esta persona? Si el rey pone a alguien y este arquitecto pone a un constructor, pues es como si el rey directo lo hubiera puesto. Cuando el rey le dice al arquitecto, tú encárgate, todos los que él pone el arquitecto vienen del rey. Y si tú desobedeces al mensajero del rey, es como si desobedeces al rey mismo. Por eso, según el Ramban Nachmanides, todas las mitzvot que nosotros cumplimos de Jajamim son mitzvot de la Torah. Pero los Jajamim no establecen todo. Hay cosas que no. La Gemara dice en Masejet Baba Batra, en Gozrim Gezerah al Tzibur, Ela imken roba tzibur yeholim la'amod ba. ¿Qué significa? Los jajamim no decretan algo a toda la gente, sino cuando están seguros que la mayoría de la gente lo pueden hacer. Porque si está fuera de la capacidad de la gente de hacerlo, estaría haciendo algo contraproducente. Entonces estos son los 3 consejos que nos da la primera Mishnah, que seamos pacientes al emitir un juicio con los demás. Constantemente emitimos mentalmente juicios de la gente, imágenes. Analiza su situación antes de reaccionar. Ten muchos alumnos. No importa si ese proyecto que quisiste hacer, a lo mejor con estos alumnos no funcionó. No tires la toalla. Sigue adelante. Trata de tener más hijos si está en tus posibilidades de hacerlo. Para crecer a tu familia en el camino de la Torah, para que haya más representantes de Hashem en el mundo. Veasú seyag la Torah. Y pongan bardas a la Torah. Y en eso cada uno de nosotros aplica. Número 1, en cuidar las mitzvot de los jajamim con más seriedad. Que no diga la persona, ya, esto es de jajamim, no importa. Y también en ti mismo. Cuando ves que hay algo que te cuesta mucho trabajo, si a alguien le cuesta trabajo el enojo, si a alguien le cuesta trabajo alguna mitzvah, no sé, el kosher, por ejemplo, y él quiere realmente hacerlo, pon bardas. Di, por este lugar no paso porque caigo en la tentación, o aún en vicios. Si a una persona le cuesta trabajo, lo que dijimos, el enojo, que se aleje de la situación la cual puede llegar para que pueda superarse correctamente. Estas son las enseñanzas de esta primera Mishnah. Gracias a todos y a todas por su atención, y nos vemos, Be'ezrat Hashem, en la siguiente clase. Muchas gracias.